pantalla completa? Perfecto. Vale. Bueno, qué mejor foto que elegir a Yael, ¿no? Yael Oviedo ahí, jugadora internacional con Argentina. Nosotros tenemos a Yael y a Chule. Entonces, bueno, os voy a hablar sobre preparación física en un equipo de fútbol femenino profesional aquí en España. Todo lo que aquí os cuente es una propuesta a nivel personal. Es decir, no voy a esconder nada, voy a contar exactamente cómo enfocamos el trabajo nosotros y aquellas ideas que os parezcan interesantes, genial, aquellas que no y queréis debatirlas, encantado de debatirlas. Y bueno, antes de nada, me presento un poco para que sepáis por dónde va mi formación. Como ha dicho Coti, actualmente trabajo como preparador físico en el Rayo Vallecano, que es un equipo de la máxima categoría del fútbol femenino aquí en España. Estoy como profesor en un máster de preparación física y adaptación deportiva en fútbol por la Universidad Internacional de La Rioja, que luego al final de la ponencia me gustaría dedicarle un minutito simplemente, porque es un máster que sale nuevo y es a nivel online y a lo mejor a alguien le puede interesar. Graduado en Ciencia del Deporte y un máster de alto rendimiento en deportes de equipo. Y ahora vamos a realmente lo interesante. Os pongo, antes de empezar a hablar sobre preparación física como tal, os pongo en contexto de cómo trabajamos. Nosotros somos un cuerpo técnico de 10 personas, compuesto por todos los que veis ahí, entrenador, Carlos Santiso, segundo entrenador, auxiliar técnico, fisioterapeuta y redactadora, que hace ambas funciones, ya que es una compañera que tiene tanto la carrera de fisioterapia como la de graduado en Ciencia del Deporte, delegada, encargado de material, entrenador de portero y analista. Y en mi caso, preparador físico. Mi función dentro del cuerpo técnico, digamos que se divide en 4 bloques. Trabajo en gimnasio a nivel grupal, trabajo condicional en campo, desarrollo de protocolos individuales. Este desarrollo muy ligado al trabajo con la redactadora y la fisioterapeuta y el control de carga, por supuesto. En cuanto al club en el que trabajo, si alguno no conoce el Rayo, simplemente me gustaría enseñar así brevemente. Es un club precursor del fútbol femenino aquí en España, que es un grande, contiene historia, tiene 3 ligas y una Copa de la Reina. El problema aquí viene que el fútbol femenino aquí en España está creciendo a pasos agigantados, brutalmente. ¿Qué pasa? El resto de equipos está invirtiendo cada vez más dinero. Acabáis de ver que ha nacido el Real Madrid ya. Bueno, eso dice mucho de cómo está creciendo aquí el fútbol femenino. El Rayo en su momento era puntero y a día de hoy la realidad es esta. Es el presupuesto más bajo de la categoría. Entonces, cuando se hacen quinielas sobre quién va a descender cada año, el primero en aparecer es el Rayo. Y cada año tú empiezas la competición con tu objetivo no descender. Tu simple objetivo es ese. A partir de ahí, bueno, pues a trabajar y a intentar mantener el equipo en primera, que hasta ahora se ha conseguido. Pero para que entendáis un poco la dinámica del club, cómo es un club de barrio, cómo la gente lo siente y cómo las jugadoras son conscientes de que somos, claro, siempre favoritos a defender y que nadie apuesta nada por nosotros, os voy a poner un vídeo que dura 3 minutitos, que me parece muy, muy, muy bonito. Además, es un vídeo que hace la Liga y que fue justamente el día, segunda jornada de la temporada. Jugamos contra el Fútbol Club Barcelona, un Barça que ha ganado todo en competición, excepto 2 partidos que han sido empates, contra el Atlético de Madrid y contra el Rayo Vallecano. Entonces, ese día jugamos en el estadio, el de los chicos, y me parece un vídeo que muestra la realidad del Rayo femenino. Entonces, os dejo con él. El fútbol femenino tiene que ser importante y para ser importante necesita jugar en estadios como este. Que estemos aquí todos, tanto chicos como chicas, jugando, porque al final el estadio es el del barrio, es el del equipo, y el equipo somos todos y todas, ¿eh? Si todo fuese fácil, lo hace cualquiera. Lo que hacen ellas no lo hace cualquiera. Y por eso son tan grandes y por eso hay que venir. Al fin y al cabo, alguna de nosotras puede llegar a ello, entonces es como un honor o
de poder estar con ellas o hablar con ellas. Y que sigan peleando por conseguir todo lo que es las niñas que jugamos al fútbol queremos, que es jugar en estadios. 9 años después por fin estamos aquí en nuestra casa. Ya él, joder, qué emoción vivir esto de estar en Vallecas y disfrutarlo. Al final, si nosotras no nos venimos arriba, si no ponemos toda la carne en el asador, nadie lo va a hacer por nosotras. Hay gente que no da un duro y nosotras vamos a demostrar que somos de primera. El Rayo es esto, el Rayo es saber que hay gente que puede ser mejor que tú, que tiene mejores armas, pero tú con corazón, coraje y nobleza, pues sacar las uñas, pelear hasta el minuto 90, 91, 98, como en este caso, y bueno, llevarte un premio. Bueno, me parecía interesante empezar un poquito y ponernos en contexto de cómo es el Rayo, qué es el Rayo, a través de este vídeo. Y bueno, fijaros que siendo el presupuesto más bajo de la categoría y siendo el favorito para descender, la clasificación este año es que quedamos a mitad de tabla, a un punto del séptimo, y obviamente el factor suerte influye. Nosotros, segunda jornada, empatamos contra Barcelona, empezamos ya a crear una dinámica buena, las jugadoras se lo creen y a partir de ahí terminamos la primera vuelta sin perder. Cada vez que perdíamos un partido, inmediatamente después empatábamos o ganábamos. Al final las jugadoras se lo creyeron y gestionamos, en el míster en este caso, gestionó muy bien el grupo. Entonces, por supuesto que es suerte, pero también es trabajo. Trabajo de todos mis compañeros que bueno, que de una manera y otra dieron con la tecla rápidamente y nos valió para hacer una buena temporada. Entonces, dentro de este trabajo, vamos ya al lío, yo voy a hablar de una pequeña parte que es la preparación física. Entonces, todo lo que os cuento, como os digo, es una propuesta a nivel personal, basándome en la ciencia, pero que se puede compartir o no, por supuesto. ¿De acuerdo? Mi modelo de trabajo, considero que es muy, muy importante una relación interpersonal entre preparador físico, jugadora, cuerpo técnico y cuerpo médico, brutal. Es decir, yo no creo en ese tipo de preparación física donde el preparador físico le odian porque te manda a correr y te grita, no. Yo creo que el preparador físico tiene que ser una figura que a la jugadora, sobre todo en el fútbol femenino, que a la jugadora le aporte confianza. Y si tú generas esa confianza con la jugadora, ella en momentos que a lo mejor le dé más timidez contártelo, en el sentido de que ellas al ser mujeres y yo hombre, a lo mejor le puede dar algo más de corte, decirme que hoy se siente mal por su ciclo menstrual y demás, tú generas esa confianza y si ella te dice que hoy no puede entrenar o que hoy no puede hacer esta tarea porque está que no puede ni con las botas, pues yo le doy plena confianza y sé que es de verdad lo que me dice. Entonces, esa confianza hay que generarla. Comunicación con el cuerpo técnico, ahí, por supuesto, a la hora de elaborar sesión, a la hora de distribuir cargas. Yo ahí tengo mucha suerte, ya que con el míster Carlos Santiso y con Álvaro me dejan todo el espacio del mundo para trabajar y el tiempo que necesite, así que ahí he tenido suerte. Y la clave está, por supuesto, en comunicación con el cuerpo médico, en este caso con la fisioterapeuta. Ella pasa muchas horas con las jugadoras tratándolas, ellas le cuentan cosas, que bueno, que a mí me sirve mucho para tomar decisiones a la hora de aumentar o disminuir carga. Por lo tanto, esa relación, ese modelo de trabajo que yo llevo a cabo, se basa mucho en cercanía a la jugadora, cuerpo técnico y cuerpo médico. Os voy a contar cómo planificamos, ahora os enseño un ejemplo, pero bueno, nosotros cuando planificamos en tiempo de temporada, en momento de competición, no vamos más allá de semanalmente. Durante pretemporada sí que abarcamos más espacio, planificamos todo un mesociclo, todo un mes,
distribuyendo contenidos, cuándo apretar, cuándo no, y nos da igual llegar a un amistoso en mala forma, porque lo que buscamos es llegar en buena forma al primer partido de liga, es lo único. Una vez llegamos a momento competitivo, la planificación de cargas va semanalmente, porque no sabemos nunca cómo vamos a estar dentro de 2 semanas y en la semana siguiente. Esa planificación semanal la hacemos atendiendo un microciclo estructurado, que ahora os voy a poner exactamente el que hacemos, y por supuesto a la carga crónica que se va generando en la futbolista. Os pongo un ejemplo. Nosotros en segunda jornada jugamos contra el Barcelona. Todo el partido, fueron 98 minutos, corriendo detrás del balón, tocamos 3 balones, metimos 1. La carga ahí física para el jugador es brutal, porque tiene que hacer un recorrido tremendamente alto y alta intensidad, y psicológico también, porque no tienes balón, y el jugador que no tiene balón lo pasa mal. El futbolista eso no lo entiende. Entonces, siguiente jornada, Levante, terceros en Liga. Conseguimos allí victoria, pero igual, tocamos 4 balones. Nos cuesta mucho porque tuvimos que jugar con bloque bajo, salir, al final estás todo el partido otra vez corriendo. 2 jornadas seguidas que las jugadoras, que la carga es excesivamente alta. ¿Qué pasó la siguiente jornada? El siguiente microciclo, hicimos una carga que parecía un equipo de Alevín, porque bajamos excesivamente y no nos interesaba jugar con cargas altas, y a partir de ahí, como os digo, no sabíamos cómo íbamos a llegar a esa semana, por lo tanto la planificación, como os digo, semana a semana. Aquí tenéis nuestro microciclo tipo, cómo estructuramos la semana. Nosotros en el 90% de los partidos los jugamos el domingo. Bueno, antes de nada, como veis ahí en amarillo y en verde, en amarillo es todo el trabajo que hacemos en gimnasio y en verde el trabajo que hacemos en campo. Abajo del todo, con las flechitas, tenéis cómo es la orientación de la carga, del día más fuerte, el día menos fuerte. Y bueno, os cuento un poquito. Todo el contenido que hay aquí expuesto solamente es a nivel condicional, ¿eh? No hay nada táctico, solamente lo físico. Entonces esto es como nuestra guía para ir estructurando semana a semana. El lunes, después de partido, ya tiene un trabajo compensatorio y regenerativo, que ahora os hablaré de él. El martes haríamos una valoración del salto del CMJ a través de una plataforma de contacto. Luego os hablaré del control de cargas que hacemos, y ahí lo explicaré. Hacemos un trabajo preventivo individual y un trabajo preventivo grupal, con una duración de 15 minutos el individual y aproximadamente 30-40 minutos el grupal. El trabajo preventivo individual ellas lo tienen que hacer un mínimo de 2 veces a la semana. Ellas lo gestionan como quieran, martes, miércoles, miércoles, jueves, martes, jueves, como ellas les dé la gana, pero un mínimo de 2 veces. Como veis, el martes, cuando salimos a campo, hacemos una activación de alto impacto mecánico, luego un trabajo de cualidades específicas, de las cuales luego os hablaré también, y un trabajo de juegos reducidos. Nosotros la activación del martes de alto impacto mecánico la buscamos porque el juego reducido lo que va a buscar es mucha aceleración, desaceleración, es un trabajo muy orientado a fuerza, entonces nos interesa preparar y predisponer a la futbolista para eso. Entonces todo el trabajo previo que hagamos de activación irá con mucha aceleración, mucho cambio de dirección, algún que otro impacto a través de saltos, bueno, progresivamente para llegar a ese juego reducido en las mejores condiciones. El miércoles, preventivo individual en gimnasio, en campo, calidad de movimiento, donde bueno, hacemos habilidades, trabajo multidireccional y sobre todo mucho trabajo de técnica de carrera. Luego os explico por qué hacemos este trabajo el miércoles y no otro día. Y luego, después de este trabajo, lo que solemos meter es un circuito físico-técnico, un trabajo, un interval training, focalizando en que las distancias sean largas, ¿de acuerdo? Jueves, el trabajo preventivo individual y hacemos un trabajo de core combinado con un trabajo de miembro superior. Directamente en campo, hacemos siempre unas postas de movilidad para descargar el miércoles, que ha sido el día fuerte. Rápidamente después de eso, siempre hacemos una potenciación posactivación, casi siempre con gomas, y pasamos un trabajo muy neuromuscular, mucho de velocidad, coordinación, para rápidamente, transferido a fútbol, haríamos unas transiciones, donde buscamos mucha velocidad con balón de las jugadoras, unas finalizaciones, pero que el descanso sea un poco amplio entre transiciones, para que no llegara a acumular tanto, ¿de acuerdo? Y aquí empezamos a meter bien de intensidad, pero el volumen ya va reduciendo. Por último, viernes no las dejamos que pisen gimnasio, y en cuanto a trabajo en campo,
potenciamos la estructura socioafectiva a través de juegos de reacción, unos rondos, que bueno, siempre incluso nos metemos nosotros para crear ese vínculo con la jugadora, y un trabajo de finalizaciones, siempre y cuando se juegue domingo. Si se juega sábado, no, apenas golpeamos, no queremos meter mucho impacto. Sábado viajaríamos y domingo, el día de partido, cuando jugamos fuera, hacemos una activación previa, ya que las tenemos controladas en el hotel, calentamiento de partido y partido. De la activación previa y el calentamiento os he puesto un par de vídeos para que veáis cómo la enfocamos y me gustaría contaros luego una anécdota sobre ello. Empezamos. Día post partido, nosotros el trabajo es autónomo, no lo podemos controlar porque es el día que no estamos en la ciudad deportiva, ellas tampoco, entonces lo hacen por su cuenta. Nosotros, ahí no se ve bien, pero arriba, bueno, pone un trabajo es un trabajo interválico para las que han jugado menos de 60 minutos, que sería el compensatorio, y regenerativo para las que han jugado 60 o más minutos. Aparte se les adjuntan unas tablas de liberación miofacial con FOAM, de movilidad estática, de tobillo, cadera, torácica, cintura escapular, etc. Trabajo de core y un trabajo voluntario de tren superior, para que las que les apetezca y crean necesario. Ellas lo pueden hacer o por su cuenta, con su material, irse a su gimnasio o incluso ir al gimnasio de la ciudad deportiva. Entonces, yo confío en que lo hacen, no tengo manera de controlarlo, confío en que sí. Sobre todo, vale a las de compensatorio, ¿no? Que ya si no juegas y te toca el compensatorio, si tampoco compensas, si no vas a tener el ritmo competitivo que las otras, pues entonces estás perdida. Nunca no vas a llegar a ese puntito. Voy a hablar del trabajo preventivo, que bueno, hacemos dos tipos de preventivo. Uno individual, atendiendo a las necesidades de la futbolista, y uno grupal, atendiendo a las necesidades del deporte. Hablando del trabajo preventivo individual, nos basamos en tres puntos a tener en cuenta. El historial lesivo y el tratamiento, el historial de tratamiento, es decir, las lesiones por las que ha pasado la jugadora durante la temporada anteriores, y el historial de tratamiento, que también nos parece muy interesante, ya que nuestra fisioterapeuta va guardando todos los tratamientos que hace una jugadora, y a lo mejor hay una jugadora que no se lesiona de isquio, por ejemplo, pero cada 2x3 se le cargan y tiene que pasar a que haga una descarga. Entonces, va registrando y dices, esta jugadora no para de venir a tratar zonas discosurales. Pues entonces la jugadora en su preventivo individual se le incluirá un trabajo a lo mejor de movilidad de cadera, de amplitud de isquiosurales. Bueno, nos sirve también, aparte de las lesiones que haya tenido. Un trabajo en el preventivo individual donde también está enfocado a su perfil fuerza-velocidad, que ahora os hablaré de ello también. Y un trabajo atendiendo a las valoraciones y test que les hayamos hecho en pretemporada. Y luego sucesivamente para ver si van mejorando y ahí estaría. Os pongo aquí un ejemplo del historial lesivo y historial de tratamiento, donde, bueno, pongo esta publicación de la izquierda, esa infografía que la hizo nuestra fisioterapeuta, pongo ahí su Twitter, sobre las lesiones que tuvimos en la última temporada, número de jugadores que se han lesionado en esa zona, días de baja, y bueno, nos hace una idea a la hora también de enfocar el grupal. Luego, aparte, cada jugadora, aquí tenéis un ejemplo a la derecha de una jugadora que se le hace su hoja a final de temporada, donde se queda todo registrado: enfermedades, lesiones de temporadas anteriores, su último programa preventivo que fue focalizado, una imagen con la musculatura más afectada a modo visual, y bueno, pues es una forma también para ayudarnos a trabajar y generar ese protocolo individual. En cuanto a los perfiles fuerza-velocidad, nosotros los sacamos a través de una plataforma de contacto en las que ellas tienen que hacer un salto, un CMJ, con cuatro cargas distintas, una con su peso corporal, y a partir de ahí vamos subiendo el peso. Este salto, ese CMJ, si hay que adaptarle un poco el peso a cada jugador, es decir, solemos hacer el primer salto con el peso corporal, el segundo con una carga incremental de 10 kilos, el tercero con 20 kilos y el cuarto salto con 40 kilos a través de una barra. Hay jugadoras que con 40 kilos, o sea, con 30 kilos, no consiguen pasar de hasta 12 centímetros de altura, porque no generan esa fuerza. Entonces hay que adaptarle y ese peso se disminuye en ella. La progresión es más pequeña, porque si no el perfil fuerza-velocidad te va a dar error.
Luego esos datos que nos da la plataforma de contacto lo metemos en una aplicación que se llama MyJam. No sé si habéis escuchado hablar de ella, si no, luego os lo dejo escrito por ahí. Es una aplicación de Carlos Balsalobre que puedes meter manualmente los datos de la altura de cada salto o directamente tú grabar a cámara lenta el salto, medirle la cadera a la jugadora y poner el momento de despedida, aterrizaje y las distintas cargas. Y te saca el perfil fuerza-velocidad como veis ahí. Como veis, ahí os he puesto 4 de las últimas mediciones que hicimos, 4 perfiles muy distintos, donde el de la izquierda del todo y el de la derecha del todo es un déficit de fuerza ambos, pero son muy distintos. Fijaros que el desequilibrio de la jugadora de la izquierda es de hasta el 49%, ese déficit, mientras que el de la derecha es de 16%. Por lo tanto, focalizaremos mucho en ese plan preventivo individual, en focalizar el perfil fuerza-velocidad en la jugadora de la izquierda, mientras en la derecha el volumen o carga a levantar nos preocupará menos. Luego tenemos alguna jugadora con déficit de velocidad, bueno, habría que ir individualizando ahí. Fijaros, os pongo un ejemplo, 2 ejemplos sencillos, donde cada jugadora hace un trabajo orientado a su perfil. La de la izquierda va a hacer hace un trabajo de pliometría, de salto, asistido con una goma para buscar un mínimo tiempo de contacto con el suelo, y que no tenga que ejercer tanta fuerza, sino que sea más a nivel neuromuscular. Mientras que la de la derecha se le pone un peso, se le incide en que haya una extensión completa como si fuese a despegar y focalizando pues más en ese perfil orientado a la fuerza. A partir de ahí es como intentamos individualizar. Me paso al preventivo grupal. ¿Alguna pregunta o sigo, Coti? Por el momento no hay preguntas en el chat. Si alguno tiene alguna pregunta, lo puede ir haciendo ahí, después te vamos diciendo. Vale, ok, pues sigo entonces. En cuanto a preventivo grupal, antes de nada... Tenía que hacer la pregunta acá. Perdón. No, tranquilo. En cuanto al preventivo grupal, es importante entender que sí, que es fútbol en ambos casos, pero no es lo mismo el entrenamiento que necesita una mujer que el que necesita un hombre. Por supuesto, ambos tienen que trabajar fuerza, ambos tienen que hacer trabajo en campo exactamente igual, en gimnasio, pero hay que atender a necesidades del sexo. Es decir, no tienen las mismas necesidades las mujeres en el fútbol femenino que los hombres. Y os digo por qué, porque nos lesionamos distinto. Aquí tenéis un par de artículos, el de arriba, comparando las lesiones en un mismo club durante 5 temporadas, que comparan el fútbol, el equipo masculino y el femenino. Y abajo, un artículo que se enfoca en analizar las lesiones en el fútbol femenino español. ¿Qué nos dicen? Pues que las mujeres tienen, comparado con los hombres, un gran número de lesiones a nivel ligamentoso, mucho más en mujeres, sobre todo de rodilla y tobillo. Hay distintos factores de riesgo que ahora os comentaré que podemos tener en cuenta. A nivel muscular, se ha visto que el recto femoral es el más afectado, en este caso el cuádriceps, ¿de acuerdo? En este caso el recto femoral, perdón, dentro del cuádriceps. Seguramente debido a factores de riesgo como que las mujeres tienen una predominancia de activación del cuádriceps y por lo tanto al activar y darle un sobreuso a esta musculatura acaban teniendo mayor número de lesiones en el recto. Se ha visto que los cambios de dirección y los aterrizajes tras un salto son las acciones más lesivas y la gran mayoría de estas lesiones se dan sin contacto. Fijaros, estos 4 puntos ya me dan una información primordial para enfocar ese preventivo grupal. Entonces, a partir de ahí ya sé que, un preventivo grupal, cambios de dirección, aterrizajes, atender a musculatura de cadera posterior porque hay menor activación, atender a que el cuádriceps se me lesiona mucho, esas lesiones sean sin contacto, entonces trabajarlo de esa manera, darle estabilidad a la rodilla y al tobillo, ya te van dando muchas pistas. El problema es, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué? Pues vemos que hay distintos factores de riesgo a nivel anatómico y hormonal. Hay factores que no podemos cambiar porque son muy intrínsecos de la futbolista, por ejemplo el ángulo Q, que es ese ángulo que se da desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el centro de la rótula y desde el centro de la rótula hasta la tuberosidad anterior de la tibia.
se generan unos grados que a mayor grado supuestamente mayor valgo estático, mayor valgo anatómico. Se ha visto que en hombres este ángulo está aproximadamente alrededor de los 13 grados, mientras que en mujeres la media es de 16 grados. Es decir, ya de por sí hay más predisposición a esa forma de las piernas en forma de cruz, ¿no? De X. Entonces, bueno, la laxitud, hablando de temas hormonales, pero claro, es un problema, como os digo, intrínseco de la futbolista, al cual tampoco podemos llegar. ¿En qué nos vamos a centrar? En aspectos biomecánicos, factores de riesgo biomecánicos como patrones de movimientos alterados, sobre todo en edades de maduración sexual, factores de riesgo generales como pueden ser lesiones anteriores, desequilibrios de la musculatura, tanto entre piernas como en la misma pierna agonista y antagonista, es decir, relación cuádriceps isquiosurales, neuromusculares como déficit de control lumbopélvico, dominancia del cuádriceps, sistema propioceptivo alterado. Bueno, se ha visto que las mujeres en muchos casos tienen mayores déficits de control lumbopélvico, sobre todo en el plano frontal, y un sistema propioceptivo alterado seguramente por una mayor laxitud, que por lo tanto al haber mayor laxitud, los propioceptores reciben la información incluso más tarde. Podría ser una de las causas. Y bueno, Isma, sí, dime. Isma, yo te estaba por decir Ismael de nuevo. Sí. Ismael, acá, disculpa que te interrumpa, justo Leandro estaba haciendo una pregunta ahí en el chat y le dije que va a poder abrir su micrófono para que se anime a preguntarte directamente a vos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Quería saber por qué los saltos los haces con carga y no haces un drop jump o algún otro tipo de salto, multisaltos y eso, para evaluar. Sí. Ese salto simplemente, el que es con carga, es para sacar el perfil fuerza-velocidad. En la aplicación, para tú sacar el perfil fuerza-velocidad, necesitas ver cómo vas evolucionando, cómo se mueve la jugadora, cómo de alto salta, cómo ejerce esa fuerza contra el suelo, con distintas cargas para poder sacar ese perfil. Si tú no cambias la carga, no vas a saber cuál es, si su déficit es más de velocidad o de fuerza. Entonces, es necesario hacerlo así. Si tu objetivo es ver simplemente fatiga, pues con un CMJ te vale. Y si tu objetivo es ver un desequilibrio entre piernas, pues hacer un drop jump te vale. Perfecto. Pero si tú lo que quieres sacar perfil fuerza-velocidad, tiene que ser con una carga incremental, para ver cómo reacciona cada carga. Excelente, gracias. Nada. Hay otra pregunta por ahí también de Federico. Federico, si estás escuchando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Ismael. Buenas. Bueno, yo quería preguntarte si tenés algún criterio antes de ponerlas a las chicas a saltar con cargas, Sí. teniendo en cuenta que tal vez las adaptaciones de fuerza o anatómicas al trabajo de gimnasio Sí. pueden llegar a no ser las suficientes como para poder recibir ese impacto desde una altura que, bueno, cae y encima tiene sobrepeso, Sí. sobrecarga, ¿no? Muy buena pregunta. Fíjate, nosotros, obviamente, el primer día en ningún momento se nos va a ocurrir hacer ese test de perfil fuerza-velocidad. Ahora en pretemporada, por ejemplo, lo haremos cuando llevemos un par de semanas entrenando. ¿Por qué? Porque obviamente, como dices tú, los tendones, los ligamentos necesitan una adaptación. En este caso, para generar esa adaptación, nosotros lo que hacemos es un trabajo de pliometría progresivo, atendiendo a una progresión que va desde una primera fase de pliometría donde atendemos a la fase de aterrizaje, aprendemos a aterrizar ejecutando una buena técnica, que haya una buena flexión de rodilla, que no esté cerca de la extensión para que el ligamento esté protegido, una segunda fase donde trabajaríamos la fuerza máxima, es decir, centrándonos en el despegue, una tercera fase de introducción del ciclo estiramiento-acortamiento, y ahí a lo mejor seguramente es cuando ya entraríamos a evaluar ese perfil fuerza-velocidad. Obviamente de primeras no, porque como dices tú, no hay una adaptación y ese impacto con el peso extra y demás puede suponer un factor de riesgo y un aumento de lesión. Por lo tanto, sí, primero generamos una adaptación y luego ya evaluamos. Excelente respuesta. Muchas gracias. Nada, a ti. ¿Continúo? Acá Olienka Salinas pide que ponga el nombre del aplicativo para medirlo del salto también. Si pudiese escribirlo para tener el dato exacto.
Ahora, a ver dónde escribo, porque como estoy aquí Ajá. compartiendo pantalla no veo, si no, ahora cuando termine, recuérdamelo otra vez y lo escribo, Dale, bueno. ¿vale? Lo apunto Si aquí. no, no hay más preguntas, puedes continuar. Ok. Bueno, simplemente pues por hacer un poco visual y que no os aburráis tanto de escucharme, os pongo un pequeño vídeo, de acuerdo, en un trabajo preventivo grupal que hicimos la temporada pasada, está subido en mis redes sociales y digo, voy a aprovechar para compartirlo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno. Bueno, como veis ahí en el vídeo metemos bastante trabajo de core. Ahí justamente se veían algún que otro ejercicio de fuerza rotacional, porque, bueno, pues para introducir esa transferencia en los cambios de dirección, que sepamos transmitir fuerzas en el plano transversal. Trabajo de cadena posterior, mucho enfoque en glúteo medio, básicos de fuerza y bueno, un poquito de todo, trabajo de movilidad, propiocepción, un poquito de todo. Os hablo ahora un punto que ahora está muy de moda, que es este control de la carga y el ciclo menstrual y bueno, que yo soy el primero en volverme loco muchas veces y en leer y un artículo me dice que es importante, otro te dice que no hay relación en realidad, que al final obviamente la lesión es multifactorial, son muchas cosas las que influyen y bueno, nosotros este año la propuesta que tenemos es esta, os la pongo tal cual, donde en ese preventivo grupal ellas van a hacer simplemente aquellos ejercicios que sean básicos de fuerza, ya sea sentadilla, peso muerto, un hip thrust, una búlgara, todo ese tipo de trabajo donde sí trabajamos con pesos altos, los vamos a cuantificar a través del ORM y teniendo en cuenta el ciclo menstrual. Esto es una guía, ¿de acuerdo? Es decir, ahora os explicaré por qué es una guía y si alguna jugadora no quiere y necesita más carga, o ahora os explico por qué. Bueno, primera semana, bueno, esto es teniendo en cuenta un ciclo menstrual básico de 28 días, teniendo en cuenta sus 3 fases, folicular, ovulatoria y lútea. En la primera semana, que es esa semana de sangrado, si os fijáis, hacemos 2 series de 8 repeticiones al 70% de un RM. Segunda semana 2x8 al 80% un RM. Tercera semana 3x5 al 85% un RM. Aquí, si os fijáis, durante todas las semanas el volumen total de repeticiones es de 16, excepto, bueno, la tercera que es 15, pero bueno, llega a ser lo mismo, me da igual que 15 que 16. Lo que vamos enfocando es en la intensidad. El 3x5 lo cambiamos por el 2x8 simplemente porque al ser un 85% del RM ya es una carga bastante alta, si yo llevo 8 repeticiones me va a costar mucho, entonces lo metemos más distribuido en un 3x5, es simplemente el motivo. Y cuarta semana, igual 2x8, pero la intensidad, fijaros cómo la bajamos considerablemente de un 85 a un 50%. Ahí tenéis cómo iría el mes semanalmente esa carga, multiplicando series totales por intensidad. Y bueno, tenemos ahí unos tips a tener en cuenta que, bueno, a lo mejor nos pueden servir y hacerle consciente a las jugadoras, donde primera semana hay jugadoras que tienen un sangrado mayor, que pueden tener dolores también, pues a lo mejor
en vez de hacer 70%, pues hacemos menos o directamente no hacen ese tipo de trabajo. Como os digo, generar mucha confianza con ella, que te digan exactamente lo que necesitan. Segunda semana, pongo ahí estar atentos, que supuestamente es el momento de mayor número de lesiones en esa fase preovulatoria y ovulatoria. Seguramente porque supuestamente el estrógeno disminuye los niveles de colágeno, va a aumentar si disminuye la laxitud. Bueno, pues al final una cosa lleva a la otra, pero al final no sabemos si es por la laxitud, sino porque es multifactorial. Y a mí me interesa trabajar con una carga alta porque los niveles de estrógeno también me va a dar un mayor efecto anabólico. Por lo tanto, las mejoras, ganancias de fuerza serán mejores. Por lo tanto, me interesa ese 80%. Tercera semana, en principio, no debería haber ningún problema. Y cuarta semana sí que es la que vamos a vigilar. Por eso la bajamos, porque muchas jugadoras pueden pasar por un síndrome premenstrual, donde tengan mayor sensación de pesadez, mayores dolores y la capacidad de recuperación post-esfuerzo es menor. Por lo tanto, bueno, tendremos en cuenta. Imagino que os estaréis preguntando cómo calculamos ese porcentaje de RM de cada tarea. Nosotros vamos a disponer de un encoder lineal donde ya se hacen 2-3 repeticiones con un peso más o menos su 50% vamos viendo, un poquito más alto, ellas es ir conociéndose, y directamente te pone el RM estimado, con el que a partir de ahí, tú sabiendo en que estás en tu tercera o en tu cuarta semana, enfocarás el trabajo de una manera u otra. Como os digo, esto es una guía. ¿Por qué? Porque yo sé que hay jugadoras, os voy a poner un ejemplo muy claro, una argentina, en este caso Chule, que es muy cabezota en el sentido de que, bueno, ella a lo mejor que hace un trabajo de fuerza y yo le digo que tiene que hacerlo al 50%, y me va a decir, ¿por qué, profe? Si yo estoy perfecta, pues si tú quieres trabajar al 80 y crees que puedes, trabaja al 80. ¿Por qué digo esto? Porque hay que tener cuidado con un efecto nocebo que podemos crear en la futbolista. Si yo le hago creer que en su cuarta semana es más débil y que se puede lesionar, al final ella se lo va creyendo y puede que creemos ese efecto que al final lleguemos a lesionar a la futbolista. Por lo tanto, a mí tenemos que hacerle entender que el ciclo menstrual, esta guía, es como para intentar aprovechar su rendimiento en X fases, pero no para evitar lesionarnos, ¿de acuerdo? La lesión llegará por 1000 factores más y no creo que deba ser la culpa del ciclo menstrual. Ahora os voy a hablar del tema de trabajo de cualidades específicas, el trabajo optimizador, que bueno, dividimos en 4. Trabajo de fuerza de desplazamiento, de lanzamiento, de salto y de lucha. Pongo un ejemplo de cada uno súper sencillo. Esto no es nada del otro mundo, simplemente hacemos un trabajo en circuito donde metemos 4 postas y dentro de cada posta, por ejemplo en la de desplazamiento, puede haber una acción o 2 o 3, vamos viendo. Estas vamos dándole variabilidad, todas se hacen en campo. Y por ejemplo, el trabajo de desplazamiento, le damos variabilidad desde hacer un trabajo de aceleraciones o solo de desaceleraciones, un trabajo de sprint, un trabajo de cambios de dirección. En pretemporada, en nuestro caso, este trabajo lleva una progresión. No empezamos haciendo cambios de dirección, empezamos aprendiendo a desacelerar. Enseñamos estrategias de desaceleración, donde incidamos en que el último contacto en la desaceleración, la rodilla tiene que estar bien flexionada, no tanto la cadera. Así protegemos a estructuras como el ligamento. Bueno, en desaceleraciones laterales, tener cuidado con la inclinación lateral del tronco. Bueno, damos unos pequeños tips e intentamos controlarlo como podemos. Al final es complejo tenerlo todo al milímetro, son 23 jugadoras, no, es imposible controlarlo. Pero bueno, y como os digo, vamos haciendo distintas postas. Aquí tenéis un trabajo de aceleración, en este caso, muy simple, donde la jugadora, bueno, parte desde rodillas para que tenga que ejercer mayor fuerza. Aquí eso sería el plano sagital. No hay elemento externo, no hay balón, no hay cooperación, no hay posición, simplemente, bueno, una pequeña gomita. Trabajo de salto, donde bueno, podemos centrarnos tanto en trabajo de aterrizaje como de propulsión y hacerlo más real, aceleraciones con remate de cabeza, etcétera. Igual, buscar un trabajo multiplanar, estático, en movimiento, estable o inestable, bipodal, unipodal.
Aquí tenemos una jugadora que hace un trabajo en el plano frontal de manera unipodal, en movimiento, ¿de acuerdo? Buscándole luego una transferencia a lo que puede ser un cambio de dirección, muy sencillo. Acciones de lucha, igual, dividiendo en 4 puntos, empuje, tracción, carga y bloquear. Aquí tenemos 2 jugadoras, cada una haciendo una acción, una un trabajo de empuje, mientras la otra hace un trabajo de bloqueo, de espaldas. Y bueno, pues aquí lo tenéis, una acción que es mucho más real. ¿Puede ser mucho más alejada del juego? Por supuesto. Pues a partir de ahí ir dándole vueltas, cambiando el estímulo y hacérselo también un poco atractivo a la jugadora, no siempre repetir. Os he comentado que iba a incidir también, comentaros un poco sobre por qué el miércoles hacíamos un trabajo de calidad de movimiento, sobre todo de técnica de carrera, y no el martes o el jueves. En nuestro caso, consideramos meterlo el miércoles porque son los días donde las tareas son a espacio grande. Es decir, el trabajo luego con balón pues será a espacio casi incluso a campo completo. Las acciones de los circuitos físico-técnicos buscaremos un sprint de larga distancia. Entonces, ese trabajo de técnica de carrera, en este caso, fijaros, trabajo de recolocación de los segmentos corporales, donde ellas incidimos en la postura y hacemos que empujen con fuerza contra la valla. Este tipo de trabajo previo nos puede ayudar a que luego aprovechar más esa carrera, ¿no? Esa larga distancia. Por lo tanto, siempre consideramos meterlo el miércoles. Si el jueves vamos a hacer un trabajo de espacio grande, también lo podemos meter sin ningún problema. Pero, por ejemplo, el martes, donde el espacio es muy reducido y lo que voy a hacer es mucho cambio de dirección, mucha aceleración, desaceleración, lo que me importa, lo que me interesa es una activación buena de zonas isquiosurales, etc. Y día de partido. Os he contado antes que quería contar una anécdota de la activación previa que hacemos y luego os enseño un poco el calentamiento tipo, que bueno, no va muy allá, es un calentamiento normal, pero bueno, ya que tenía ahí un vídeo aprovecho y os lo hago más visual. La activación previa nosotros la hacemos siempre cuando jugamos fuera, ya que las tenemos controladas y estamos en el hotel. Entonces, este tipo de trabajo, como veis ahí, hacemos, según ellas se levantan, desayunan y rápidamente nos metemos con este trabajo. El objetivo de este trabajo es estimular a la futbolista desde bien temprano, espabilarla y activar el cuerpo. Metemos desde ejercicios de Confoam, de liberación miofacial, trabajo de movilidad estática, como podéis ver ahí, de torácica, dorsiflexión, bueno, vamos metiendo de todo. Luego también metemos un trabajo de core y un trabajo muy analítico de activación de la musculatura, elevaciones de cadera, activación de glúteo medio con abducciones, etc. Fijaros que este trabajo, como os digo, solamente lo hacíamos cuando jugábamos fuera, porque es cuando yo estaba con ellas, desde por la mañana. Cuando jugamos en casa, yo las veo justamente antes un par de horas antes de empezar el partido, entonces ya llegan, se toman su café, ya se van al vestuario, se cambian y se preparan. Entonces no hay tiempo para hacer ese trabajo. ¿Qué pasó? Yo un día llego a la ciudad deportiva y me asomo al gimnasio y veo a 6, 7 jugadoras haciendo este tipo de trabajo por su cuenta. Y bueno, me pareció gracioso y al final es educación, hacerles ver a la futbolista que este tipo de trabajo, por muy mínimo que sea, va a influir en su rendimiento, la va a predisponer a luego salir a calentar mejor, a estar su cuerpo más preparado y bueno, simplemente contaroslo como anécdota, me parecía interesante. Y os enseño el calentamiento que hacemos prepartido. Ellas salen a campo, hacen un trabajo de movilidad tren superior libre. Rápidamente nos metemos en círculo, hacemos un trabajo de movilidad de tobillo, cadera y torácica. Empezamos ya con balísticos acompañados de estiramientos estáticos de 5 o 6 segundos no más. Después de eso nos metemos con un trabajo de potenciación posactivación con gomas, trabajando en distintos planos. Y metemos también un trabajo desacelerativo, de frenada, lastrado con goma, muy importante en mujeres. Ya empezamos directamente con balón, espacio más reducido, a buscar un espacio más amplio donde busquemos más el golpeo.
De ahí luego pasaríamos a un trabajo de juego reducido. Ahora se verá. Ahí lo tenéis. Ismael, ¿cuánto dura más o menos el calentamiento y la activación previa? ¿Cuánto tiempo te La lleva? activación previa se nos lleva unos 20 minutos. Bueno, espera un segundito. Ahí estamos haciendo a la izquierda un trabajo por líneas donde centrales hacía un trabajo posicional que uno venía a recibir, las otras cerraban por detrás, mediocentros y delanteras hacían un trabajo de definiciones y ya acabamos con una última salida y ya nos vamos. Te digo, Coti, el trabajo de activación previa que hacemos por la mañana unos 20 minutitos así. Trabajo bueno de movilidad para darle bien de amplitud a todas las zonas de cadera y demás. Y luego el calentamiento prepartido, pues alrededor de 20-30 minutos, más o menos, no más. En Liga somos de los, como os he comentado, al tener el presupuesto más bajo no disponemos de GPS. Este año, al final de la temporada, acabamos teniendo GPS porque una compañera que está haciendo un doctorado nos prestó unos cuantos, pero bueno, desde que el momento que los utilizábamos hasta que teníamos los datos, porque nos lo tenía que pasar ella, pasaba una semana, entonces no nos servía para tomar decisiones. Entonces, os cuento una manera tip básica que incluso está al alcance de cualquiera y a lo mejor os puede servir. Nosotros hacemos una cuantificación de carga en 3 momentos. El momento para ver cómo estamos de recuperados después de partido, es decir, en nuestro día, si jugamos el domingo, nuestro día siguiente de entrenamiento es el martes. Pues el martes les hacemos un salto, un CMJ, os lo muestro aquí. A ver, aquí. Que bueno, es un salto con contramovimiento, con una plataforma de contacto como la que veis ahí en la imagen. ¿Por qué hacemos este salto? Bueno, hay distintos estudios que hablan de que hay una gran relación del ciclo menstrual, perdón, que ya me he ido, del CMJ con la fatiga a nivel neuromuscular. Entonces, bueno, esto nos da una idea de cómo se encuentra la jugadora semana tras semana, comparamos microciclo con microciclo e incluso la vemos, como veis aquí en la gráfica, su nivel con respecto al equipo. El cuestionario, igual que tú haces un RPE de escala de esfuerzo del 1 al 10, ¿cuánto te ha costado? Hacemos uno de recuperación, del 1 al 10 de cómo estás de recuperada. Para partir de ahí, si tú lo preguntas a media mañana a las 12, nosotros entrenamos de tarde. A lo mejor a las 7 de la tarde tú sabes cómo enfocar ese trabajo, si aumentar la carga o disminuirla. Y bueno, es simplemente otra información más que obtenemos. Por último, un minutito nada más. Como os he comentado, este año voy a estar de profesor en un máster aquí que nace nuevo en España y es completamente online. Está orientado a la preparación física y adaptación deportiva por la Universidad Internacional de La Rioja. Y bueno, compañeros que son preparadores físicos activos en primera división masculina y femenina aquí en España van a estar impartiendo clases, fisioterapeutas y demás. El máster está orientado para gente que esté graduada en Ciencia del Deporte, un último año de carrera, y si a alguien le interesa y no tiene la carrera, se puede acceder a 2 expertos, un experto en preparación física y otro en adaptación deportiva. Y bueno, si os interesa, ahí os dejo el link, ¿de acuerdo? Y ya estaría. Daros las gracias por vuestra atención. Siento lo que ha pasado, pero bueno, son cosas que del directo no se pueden controlar. Entonces, bueno, gracias a Miqueas, a Coti y a todos los que os habéis conectado y espero que os haya parecido interesante, que hayáis podido sacar alguna idea y si queréis hacer alguna pregunta más o lo que sea, sin problema. No, perfecto, perfecto, Ismael, y bueno, mil disculpas también de nuevo a vos y a todos por esto que bueno, que nos excede. Y de todas formas, continuando, para no seguir dándole más, para no echar más leña al fuego, como quien diría, había profes que estaban consultando y me gustaría que puedan tomar la palabra, que se sientan cómodos, abran los micrófonos y puedan consultarle. Ismael no tiene ningún problema en responder nada,
como verán, él es hiper humilde y está para eso, para ayudarnos y transmitirnos todo lo que sabe. Así que pueden ir abriendo sus micrófonos y empezar a consultar. Ahí, Jazz, quería hacer una pregunta. Sí, acá estoy. Hola Ismael, la verdad excelente la exposición, felicitaciones. Sumamente actualizado y entendible todo, así que felicitaciones. Te quería hacer una preguntita sobre la fuerza y la velocidad. ¿Vos utilizás a Vadillo como autor para tomar la fuerza y velocidad? O si hay a otro autor o autora que nos puedas aconsejar para seguir hincando el diente ahí y seguirle estudiando y profundizando. Y otra preguntita era sobre las fases del ciclo menstrual. ¿Tenés algún método, más allá del escrito, donde puedan determinar cuándo está el pico de estrógeno, cuándo cae el pico de estrógeno, cuándo está el pico de progesterona, o solamente lo hacen a través de un cuestionario? Sí, bueno, en cuanto a la primera pregunta, Vadillo es referente, entonces si te aconsejo a alguien, te aconsejo a Vadillo, por supuesto. Tiene un libro muy bueno sobre velocidad de ejecución, ha sacado otro ahora sobre, no lo he leído ni nada, me lo quiero comprar de hecho, de rendimiento, tiene muy buena pinta, entonces por supuesto Vadillo te lo recomiendo 100%, o sea, no sabría decirte a alguien, por lo menos a nivel aquí en España, alguien más referente. Y en cuanto al ciclo menstrual, a la hora de tenerlo controlado y ver esos picos de estrógeno, de progesterona, etcétera, no tenemos manera de medirlo, o sea, no está a nuestro alcance, no tenemos esos medios. Entonces, atendemos un poco a lo que nos dice la ciencia, a qué fases aumenta, se sabe que en fase de ovulación, día 14, es el pico máximo, pues bueno, atendemos un poco a eso, relacionando con las semanas del ciclo menstrual, pues en torno al final de esa segunda semana sabemos que se va a producir ese pico. ¿Cómo registramos? A través de una aplicación que se llama Clue, pero bueno, hay un montón de aplicaciones, creo que hay una que se llama Flow, bueno, hay distintas, pero es una guía, al final no lo vamos a tener exactamente medido, es complejo. Entonces, bueno, no sé si te he respondido. Sí, bueno, lo que dices es bueno, a través de a través de ir registrándolo en la aplicación, simplemente educarlas, que sepan si su ciclo menstrual es más largo de lo normal, si no, a partir de ahí derivar, porque nosotros en eso no somos expertos. Y bueno, estrategias a la hora de disminuir carga, sumarla, es un poco a ojo. Es decir, si a mí una jugadora, como te digo, está en una fase que digamos que está a 3 días de tener su menstruación y empieza a tener muchos dolores, obviamente a campo va a tener que salir y entrenar porque el fin de semana le va a tocar competir, entonces, o justamente es el día de partido, pues le va a tocar competir, además ella va a querer competir, pero una estrategia como tal o cómo abarcar eso no sabría decirte, simplemente hablar con la jugadora, saber qué necesita, qué me pide ella y yo se lo hago, yo se lo doy. Si quiere menos carga, pues o hacemos un trabajo más regenerativo. Como te digo, al final es que ellas entiendan cómo controlarlo. En cuanto luego, si alguna toma anticonceptivo y demás, eso ya es otro tema. Se ha visto que jugadoras que toman anticonceptivos tienen un ciclo más regular, se regula esos picos de estrógeno, progesterona y demás, pero bueno, ahí no nos metemos. Simplemente intentar que lo lleven lo mejor posible y no complicarles la vida además, y como te digo. Y bueno. Hola Ismael, buenas noches. Te quería hacer 2 consultas. Una, vos dijiste que utilizabas la plataforma del salto y el MyJump
para determinar si vas a entrenar fuerza o velocidad. ¿Lo haces con las dos siempre o a veces solo con la plataforma o solamente se puede hacer con el MyJump? Más que nada por una disponibilidad a veces de la plataforma que no se encuentra en todos los clubes. Y la otra era sobre que por ahí en España o en Europa se usa mucho el trabajo con isométricos, ejercicios isométricos, y por qué los hacen, o cuál sería la fundamentación para hacerlos. Sí. En cuanto a la plataforma, en nuestro caso no nos la pone el club, es algo que yo he invertido en ella y la he comprado por mi cuenta. Y la plataforma, o sea, a utilizar la aplicación y la plataforma, se ha visto que con la aplicación hay mucha validez, no, apenas hay error, pero la única diferencia es el tiempo. Si tú tienes que medir 23 jugadoras con la aplicación, te tiras un día entero. Si lo haces con la plataforma, al segundo, al momento saltan y ya te da esa altura de salto. Entonces, es simplemente por tiempo. Entonces, yo decidí invertir. La que yo tengo, calidad-precios, es muy recomendada, es de ChronoJam. Y bueno, la recomiendo 100% si estáis buscando una, comprarla por ahí. Y luego otro que me has preguntado era... ¿Ya se me ha ido? Sobre los isométricos. Cierto, isométrico. Bueno, trabajo isométrico, sí, metemos un poco de todo. Nosotros cuando hacemos un trabajo en gimnasio, igual metemos un trabajo excéntrico, trabajo isométrico, le damos importancia, trabajamos mucho trabajo isométrico de isquiosurales y nos gusta trabajarlo en distintos ángulos. Se ha visto que en la carrera el trabajo de isquiosurales, la importancia de un trabajo isométrico a la hora de prevenir lesiones en esa musculatura. Pero que hagamos más isométrico o que otro trabajo, tampoco, sin más. Alguna tarea que otra sí que lo metemos, pero no es un trabajo que, digamos, le da mucha importancia al isométrico, sin más. De hecho, incluso tal vez metamos más excéntrico. Lo utilizan más que nada como un trabajo preventivo, entonces. Eso es. Gracias. Hola, nuevamente, profe. Aló. Buenas. ¿Me escucha, profe? ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Ok, dos consultas. Una, como una duda jocosa, pues, ¿qué hay de cierto que a nivel profesional en algunos equipos fisiológicamente medican a las chicas por algo lo que usted comentaba ahora de las pastillas anticonceptivas que regulan eso? ¿Qué hay de cierto que fisiológicamente colocan a la plantilla para que ovulen y menstruen casi que en función de la competencia? O sea, que las automatizan. Esa es una. Y la dos es, al principio de su ponencia, en la planificación semanal, el día viernes usted tenía allí que era día de rondos. Pregunto, ese día, en vez de rondo, ¿se puede trabajar táctica, parada, táctica a balón parado, pues? Sí. Bueno, lo primero que has comentado de controlar todo el ciclo según te convenga, hay un artículo que salió de que el Chelsea lo había copiado de la selección de Estados Unidos femenina en el Mundial, que lo tenían muy en cuenta para llegar en un mejor rendimiento a X partidos y demás. No estoy muy puesto en qué píldoras tomarían ni nada, pero sí que sé que es cierto que a través de ello lo puedes controlar y puedes buscar llegar en un momento que te interese más. Pero bueno, y luego en cuanto al tema de rondos, o sea, todo lo que te he puesto en el microciclo es lo que nosotros hacemos a nivel condicional. Obviamente también hay trabajo táctico. De hecho, el viernes siempre los entrenadores meten balón parado. Entonces, solo que ahí no estaba puesto porque, como digo, solamente el contenido que estaba expuesto ahí era el trabajo físico, nada más. Bien, profe, muchísimas gracias. A ti. Hola, ¿me escuchas? Sí. Bueno, hola Ismael, ¿cómo estás? Te quería hacer una pregunta con respecto a lo que es precalentamiento y la etapa previa al partido, ¿no? Para vos, ¿qué tan importante es el tema de la elongación antes del partido? Porque el otro día un preparador físico acá de Argentina dijo que
que había jugadoras que le decían que en Brasil no elongaban, por ejemplo, y acá en Argentina las obligaban a elongar en ese aspecto. ¿Vos qué opinás de eso? Tú dices en el calentamiento previo a competir justo, ¿no? O sea, unos minutos antes de entrar a competir. Sí, previo al partido. Ajá. Bueno, lo que dice la ciencia ahora mismo es que un estiramiento mantenido de tiempo prolongado, cerca de un minuto a lo mejor, lo que va a hacer es que tú pierdas rendimiento. ¿Por qué? Porque al elongar tanto ese músculo, la stiffness, la fuerza de ese músculo, esa stiffness, la rigidez, va a disminuir. Entonces, esos movimientos explosivos van a ser de peor calidad y por lo tanto esa jugadora a lo mejor no va a salir con esa chispa de velocidad. Entonces, trabajo de estiramiento mantenido no es nada recomendable. Ahora, tú haces un trabajo mantenido, nosotros sí que lo estimulamos, hacemos un estiramiento de aductor, de glúteo, pero de 5 o 6 segundos, no más, para estimular el músculo y ya. Mantenido sí que se ha visto que se pierde rendimiento. Entonces, o sea, decís que por ahí es preferible tener un elongamiento mínimo de 5 o 6 segundos antes de que tener algo mantenido, ¿no? Lo que hago yo, pues puede ir a 10 también, no habría problema. Lo que no puede ser muy mantenido, como digo, porque si no sí que hay una pérdida de rendimiento. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Hola, disculpa, soy Lisbeth otra vez. Quería opinar acerca sobre el tema de elongación que acaban de hablar. Yo soy fisioterapeuta y nosotros en el ámbito fisiológico, cuando realizamos una elongación, a los 10 segundos de estiramiento recién en el músculo, el uso neuromuscular es como que si le transmite la información al órgano tendinoso de Golgi. Entonces, en los 10 segundos se transmite esa información de un estiramiento y luego se va, ese input sensorial se va a llevar, o sea, se logra transmitir hacia el cerebro y luego la respuesta. Pero para que se dé ese ciclo, sí se requiere que el estiramiento como mínimo sea de 10 segundos para poder activar fuerza. Y ahí se va a emitir lo que es las tensiones, fuerza muscular. Pero si pasado los 10 segundos, ya como tú lo mencionas, es un estiramiento prolongado, sí estaríamos teniendo el efecto de lo que es relajación. O sea, y por eso, por la fisiología, yo considero el estiramiento previo, pero de 10 segundos, no más. Terminando así el partido o el entrenamiento, sí podrían estirar un estiramiento prolongado porque ya se buscaría el efecto de relajación, ya no de activación. Esa sería mi aportación. Totalmente. A ver, no sé si alguno quiere hacer alguna otra acotación o preguntarle algo más a Ismael. Sí, ahí tenemos a Leandro. Leandro Radesh, sí, te escuchamos. Sí. Recién hablaste de antes del partido, yo te llevo post partido. ¿Cómo lo trabajás? ¿Inmediatamente? ¿Un regenerativo? ¿Los dejás que pase un tiempo y después trabajás el tema de la elongación o lo del estiramiento? Sí, nosotros no las obligamos a estirar. También pensamos en hacer el trabajo compensatorio justo después de partido, pero el problema es que la que no ha jugado aguántala justo después del partido, y si encima hemos perdido, pues entonces mejor el domingo hemos jugado, se termina cada una a su casa, la que necesite estirar, estire, la que necesite fisio que la trata, y ya el compensatorio regenerativo el lunes por su cuenta. Y así nosotros también nos evitamos problemas con la jugadora. Genial. Y perdón, no que repregunte, pero ¿y en un caso ideal, vos qué harías? Vos te digo, tenés acá los súper profesionales que ganen o pierdan, van a hacer lo que vos les digas. ¿Vos cómo lo manejarías? O sea, es decir, tú dices que yo las obligase a que hiciésemos ese trabajo compensatorio justo después de partido. O cómo lo manejás si los haces estirar, termina el partido y se ponen todos a estirar, o no sé, con el foam roller, o se ponen a hacer un regenerativo con un trote. ¿Qué harías vos? O dejarlas, no sé. No, sí. De hecho, hay preparadores físicos en competición, yo he visto que terminan el partido y sí que se quedan con sus jugadores haciendo ese regenerativo y compensatorio. Bueno, si tú crees
que es necesario hacerlo en ese momento y lo crees mejor, pues se lo dice la jugadora y ya lo tienen que catar. Al final son profesionales, entonces tienen que... Pero bueno, nosotros consideramos que tampoco nos va a influir mucho hacerlo el domingo o el lunes, porque el compensatorio que hacen las jugadoras el lunes tampoco es muy alto. Por su cuenta, no hay acciones con balón tampoco. Entonces, bueno, tampoco van a llegar mal el martes y creemos para nosotros es mejor gestionarlo así. Pero no es que sea mejor, es decir, se puede hacer después de partido sin ningún problema. Sí, sí. Excelente, gracias. Profe, ¿da chance para otra preguntita más? Sí, Helman, sí, y ya con la tuya ya ahí terminó. Ok, mira, trabajo con un club femenino acá en Venezuela y estamos armando ahorita lo que es la Superliga, que sería la profesional. Resulta que en esa Superliga tenemos una niña que es muy buena, demasiado pila, demasiado buena en cuanto a calidad, en gestos deportivos, pero su somatotipo, su tamaño no le ayuda y por lo tanto la edad tampoco, es muy niña. ¿Cómo se integra esto? Si a manera de consejo le estoy pidiendo esto, o si usted le ha pasado de tener una jugadora, una atleta en el grupo que sea menor a las demás, pero en calidad y en performance casi que similar o hasta superior que algo otras. Bueno, ahí vosotros tenéis un caso muy similar, ¿no? Con Messi. Que bueno, un futbolista que por tamaño no... Ahora sí, ahora a ver quién lo mueve, vaya tan inferior, pero en su momento era un futbolista que necesitaba de hormonas de crecimiento y demás, y al final, bueno, tú me estás diciendo que cómo haría yo para que esa futbolista esté a nivel de los demás. Sí, ¿cómo integrarla allí? Porque la niña, por ser la edad, te estoy hablando, 13 años, y las que tengo en Superliga ya son 18, 16, 17, pero la niña en performance, en juego, es superior, es muy buena, pero a nivel de personalidad no encaja mucho en el grupo. Bueno, al final también hay que respetar un poco la edad madurativa del futbolista o de la futbolista en este caso, y tampoco podemos pretender que si tiene 13 años se integre de una manera como si tuviese 18, 19. Entonces, bueno, yo tampoco me volvería loco, seguiría formándola, pero no presionándola. Claro, exactamente. Al final es un poco respetar etapas, hay jugadores que van a saltarlas porque obviamente son superiores a las de su edad, pero tampoco vas a hacer que con 13 años sea como una futbolista de 18. Entonces, bueno. Perfecto. Gracias, ¿verdad? Ahí, Ismael, vamos a terminar va a preguntar Candy y después de vuelta Fede, y con esa ya vamos a terminar, sí. Así que, Candy. Cuando presentaste al principio que dividías el trabajo en el gimnasio y después en el campo, vi que en el gimnasio estabas poco tiempo, como 15 minutos, no más que eso, y después te ibas al campo a laburar. Mi pregunta es, ¿por qué no más tiempo en el gimnasio? Y si tus jugadoras les permitís ir al gimnasio aparte, ¿no? Si le das trabajitos para que hagan aparte, o si vos las podés llegar a tener más tiempo ahí adentro. Nosotros hacemos un día de grupal en gimnasio que se nos va unos 30-40 minutos la sesión, y luego otro grupal que se nos va más o menos a ese tiempo. O sea, por lo tanto, mínimo tienen 2 sesiones de 40 minutos, uno de preventivo grupal y otro de tren superior con core. Y luego, aparte, esos 15 minutos que dices tú son de preventivo individual, donde ese preventivo individual es para abarcar sus necesidades específicas y les sirve a modo de activación antes de salir a campo. Pero, entonces, claro, 2 sesiones de 40 minutos y 2 veces mínimo que tienen que hacer el preventivo individual. Entonces, ¿que se puede meter más? Por supuesto, y que si alguna te pide que quiera hacer algo más, mientras tú lo supervises, no considero que haya ningún problema. También sabiendo que no se vuelvan locas, a ver si va a llegar el viernes, jugamos el domingo y el viernes se ponen ahí a levantar pesos como locas, y bueno, simplemente educarlas y que sepan un poco qué pueden y qué no pueden hacer. Pero si ellas quieren ir al gimnasio o hacer un trabajo de core o
sin problema, ¿eh? No, nosotros no decimos que no, por supuesto. Gracias. Y para que te digo una cosita, eso que decís que hay que educarlas está perfecto. Acá en Buenos Aires, en Argentina en general, falta un montón de educación a la deportista. Entonces, eso que yo lo escribí en una parte, cuando vos lo señalaste, me parece muy bueno que lo hayas hecho. Fede. Bueno, Ismael, de nuevo acá, molestando. Bueno, nada, antes que nada agradecer el espacio a los organizadores, agradecerte a vos, creo que fue una charla genial. Preguntarte un poco en el trabajo de fuerza en gimnasio, ¿con cuántos encoders disponen en el club? Y según tu experiencia, ¿en qué repetición generalmente alcanza el pico de propulsión en algún ejercicio como press plano o sentadillas? No sé en qué ejercicios utilizás para medir la velocidad de ejecución. Sí. Encoder tenemos solo uno y tampoco lo ha puesto el club, lo he puesto yo. Entonces, bueno, al final es inversión que yo hago por mi cuenta y sobre todo más que nada por aprender a utilizarlos, porque el día de mañana a lo mejor llegas a un club que sí que dispone de ello y si tú ya sabes manejarlo, pues igual, imagínate, aprender a utilizar GPS, que llegue el día que te fiche un club grande y te diga, toma GPS, y si no las utilizas en tu vida dices, ¿qué hago yo con esto? Entonces, bueno, es un poco de formación para mí y me sirve para darle un poquito más de calidad a los entrenamientos con las jugadoras. Es un poco la realidad que nos sucede a la mayoría de los clubes acá. Sí. Así que te entiendo. Sí. Entonces, bueno, en cuanto al pico de velocidad, claro, es que eso dependería de la carga. Es decir, si tú en qué momento empiezas a bajar esa velocidad de ejecución, obviamente va a influir un montón el peso que tú pongas. Si tú pones un 90% del RM, a lo mejor a la segunda repetición ya lo has disminuido. Bueno, habría que ver, pero no, o sea, no sabría decirte. Bien, bueno, muchas gracias. A ti. Bueno, Ismael, para terminar, antes que terminar, bueno, me había pedido y le agradezco un montón a Diego que te quería decir unas palabras, como para cerrar. Diego Guachi, que es el entrenador de la selección sub-17 y sub-15 de la selección, así que, bueno, te agradezco, Diego, que hayas estado. Muchas gracias, Miquel. Ismael, un gusto en contactarnos y bueno, felicitarte por la exposición. La verdad que ha sido muy clara, muy didáctica y muy buena. Mi intervención solo era como para reforzar las disculpas de todos, porque quizás hoy me toca un lugar de privilegio, pero sí en nombre al menos de todo el cuerpo técnico de la selección que estamos aquí, y como argentino pedirte disculpas quizás por el mal momento. Doy fe de la capacidad de Miqueas porque tenemos varias de sus jugadoras en selección y sé del entusiasmo y de las ganas que él tiene, igual que todos nosotros, de querer compartir. Y más que nada era eso, felicitarte y pedirte disculpas por lo sucedido. Creo que tanto como Connie como Miqueas tienen las mejores intenciones en generar estos espacios y bueno, ya sabemos, los buenos también nos organizamos y lo bueno que pudimos continuar y que nunca perdimos el foco de lo que nos querías transmitir, y felicitarte y saber que Yael Oviedo está en buenas manos también, así que gracias. Nada, muchas gracias a ti, Diego. Nada, para mí un placer y no lo que ha pasado, bueno, cosas que pueden pasar, no hay que darle más importancia. Yo espero que os haya podido aportar algo y ya está. Os acabo de escribir por privado el nombre de la aplicación, ¿vale? MyJam, o sea, por el grupo de chat este que hay, ¿vale? Por si alguno que me lo habíais pedido antes y se me había olvidado, os lo dejo ahí escrito. MyJam. ¿Sí? No, espera, que me lo pone, que lo envían. A ver. Me lo mandaste a mí por privado, tenés que mandarle a todos. Es que estaba puesto ahí. Vale, ahora sí que va a llegar. Ahora creo que sí. Ahora salió.
Ahora sí, bueno. Muchas gracias a todos por sumarse, por estar. Y Mel, nuevamente muchas gracias por tu humildad, por haber querido compartir todos estos conocimientos que tenés. Son grandes, como decimos acá. Y si querés reforzar, quería aprovechar, por ahí quizás se pegaría un poquito si vos querés reforzar sobre el curso que estás por dar. Me parece que sería el momento ideal y que podemos cerrar justo. Por ahí a alguien le interesa poder capacitarse con todo lo que vos sabes. Sí, bueno, yo ahí soy un mindundi en el curso, ¿eh? Ahí sí que hay buenos profesionales, hay gente de primera división, tanto masculina como femenina, y como os he dicho, hay un preparador físico del Boca, y bueno, es un máster que nace este año nuevo y va orientado para gente graduada en ciencia del deporte, y aquella que no tenga la carrera sí que puede hacer un curso experto para especializarse y capacitarse más. Entonces, ahora con la época en la que estamos de confinamientos, de COVID y demás, se va a llevar mucho la formación online y esta es completamente online. Y bueno, creo que va a estar guay, se van a tratar distintos temas y creo que bueno, si a alguien le puede interesar, simplemente poniendo máster de preparación física y adaptación deportiva en fútbol por la Universidad Internacional de La Rioja, y aparecerá en Google y ahí tiene más información y demás, precios, etcétera. ¿Vale? Buenísimo, buenísimo. De vuelta, muchas gracias de parte de Coti y mía. Muchas gracias a todos, muchas gracias Imel. Así que, bueno, Gracias a vosotros. los dejamos, los liberamos a todos y le damos de vuelta las gracias por haber estado y por tener ganas siempre de querer saber un poquito más, de querer saber cómo trabajan en otras partes del mundo y aparte con un profesional como es Ismael, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos y todas. Un merecido aplauso, ¿no? Podemos darle. Muchas gracias. Gracias, Ismael. Y gracias a todos. Adiós.